Esto es Rompiendo Paradigmas. Una mirada crítica y certera de la realidad venezolana. Con Andrés de la Chiesa. Dios y Federación gritaban nombres como Estanislao Rendón, José Tadeo Monagas, Santiago Mariño y Andrés Lebel de Goda mientras le tocaban la puerta al doctor José María Vargas durante aquello que se llamó la Revolución de las Reformas. Dios y Federación, esa frase que después se convirtió en el estandarte de los liberales del siglo XIX, acaudillados por Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora y, por supuesto, particularmente, Antonio Guzmán Blanco. Y así quedó inscrito en el escudo nacional después de la Guerra Federal, con el famoso Tratado de Coche. Más adelante dejaría de decir Dios y Federación para decir, como ocurre ahora, independencia y federación. Pero lo importante es que la palabra que nos interesa sigue ahí, federación, ¿no? Guerra federal. ¿Venezuela realmente es una federación? ¿Alguna vez fue parte de la propuesta el que nuestro país fuera estructuralmente federal? ¿Alguna vez pasó? La guerra civil la ganaron los federales, pero siendo honesto y yendo a la realidad de las cosas, ¿qué tan federal ha sido Venezuela a lo largo de su historia? ¿Qué tan centralista? ¿Y por qué sigue siendo un tema de conversación en el siglo XXI? ¿Por qué en Venezuela todavía nos estamos arrancando las greñas por este tema? Vamos a hablar de eso hoy, vamos a tratar de meternos en este lugar tan pantanoso, tan especulativo, en esta pelea histórica entre el federalismo y el centralismo, porque resulta y acontece que se está convirtiendo en un importante foco de conversación en redes sociales. Hay personas, hay movimientos, hay agrupaciones, hay partidos que están discutiendo con mucha franqueza cosas muy serias, pero lo están haciendo con muy poca seriedad. Y este tema empezó a darme vueltas en la cabeza hace ya años, porque para todos está más que claro que Venezuela es un país al que le gusta mucho lo simbólico, que se regodea mucho en sus símbolos, por más que no los respeta, y todavía más, aun cuando no practica su significado, cuando no profesa lo que representan esos símbolos. Hace años ya que una agrupación conocida como el Movimiento Demócrata Liberal, dirigida por un señor llamado Marcos Polesel, a algunos les sonará el nombre, a otros no, viene proponiendo en Venezuela algo que no se escuchaba desde, precisamente, finales de la Guerra Federal, que es partir el país en pedazos y repartirlo de acuerdo al signo ideológico de cada venezolano. O sea, los que son más de derecha para este lado y los socialistas, la izquierda, los comunistas para este otro. Y lo dicen de verdad. Lo dicen como una auténtica propuesta, balurda, eso sí, de solución para Venezuela. Partir el país y entregar las migajas. La excusa para eso es decir que Venezuela siempre va a poseer dentro de sí el germen del socialismo. Pero más allá de eso, el germen del paternalismo, del clientelismo y del intervencionismo del Estado. Es decir, lo que da por sentado este y lo que dan por sentado otros movimientos, pero nombro este porque suena mucho en las redes, aunque no lo crean, si pasa, es que Venezuela está espiritualmente condenada y solo unos pocos, unos cuantos, unos elegidos pueden enderezar el rumbo pero fundando un país distinto sobre una parte del territorio del país actual. Y la base del problema que plantea este movimiento es correcta porque denuncia la demagogia, eso está perfecto. Denuncia la politiquería, denuncia el autoritarismo, denuncia problemas reales, pero la solución es ridícula. Y más que ridícula, es peligrosa. No es la primera vez que en Venezuela se plantean cosas como estas y no son pocas las personas en el país que hoy, sinceramente, lo están pensando. Así que vamos a empezar por el principio, ¿no? Como digo siempre, por la idea de lo federal. ¿Qué hace que un país sea una federación?
¿Por qué hay países que escogen o hay países a los cuales les funciona ser federaciones y por qué a otros no? Bien, bueno, la principal diferencia entre un país federal y uno que no lo es muy sencilla y tiene que ver con cómo está distribuido el poder. En un país centralizado, las regiones tienen menos atribuciones y por lo general no tienen sus propias leyes, hay una menor autonomía. En un país más descentralizado sucede lo contrario. Las regiones tienen sus autoridades, tienen mayor autonomía, tienen mayor rango de decisión ante eso que llamamos el poder central. Y la idea fundamental sería quitarle peso a eso, ¿no? O sea, restarle atribuciones a un solo elemento para delegar, para distribuir el poder. Y eso en términos generales suena muy bien. Teóricamente el federalismo lo que hace es dotar de instituciones a las regiones. No es el gobierno central, por lo general afincado en la capital, la autoridad suprema que concentra todo el poder y toma todas las decisiones, sino que las regiones tienen no solo el derecho a decidir sobre su destino, sino que tienen cómo. Porque la idea en una federación es que las regiones son autosustentables. Esa es la idea. En los gobiernos unitarios lo que ocurre, en la mayoría de los casos, es que la plata viene de arriba. Los fondos que van a los estados o a las provincias vienen del poder central. Eso sería un centralismo puro, además, ¿no? Donde todas las competencias de todos los poderes y todas las decisiones que afectan a todas las regiones del país están afincadas en el poder central. Pero todo esto es teoría. ¿Qué pasa con la realidad? Porque si yo lo digo así, la federación suena como algo maravilloso, el centralismo suena como algo horrible, a lo que hay que escaparle. Pero ¿qué pasa? Vuelvo y repito con la realidad. ¿Por qué algunos países son federales o le funciona el tener un sistema federal y a otros países no le funciona? La primera respuesta para eso es la que siempre se aplica para cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo de las naciones y es la identidad. La idiosincrasia de un país, de su gente, sus tradiciones, su forma de ser, su cosmovisión. Todo eso es sumamente importante para que el sistema político que se aplica sobre ese país funcione. Es un problema que en principio tiene que ver con la historia. La historia atraviesa todo, señores, es impresionante. Es el núcleo de las cosas. Hay países que son necesariamente federales porque históricamente sus territorios no compartían otra cosa que el estar uno al lado del otro. Es decir, que tenían y siguen teniendo identidades tan marcadas, lingüísticas, étnicas, incluso raciales, que centralizarlas significaba al mismo tiempo someterlas. Suiza, por ejemplo, es el caso más claro de esto. Suiza es una confederación con un sistema político muy federalizado. ¿Por qué? Porque históricamente los cantones suizos, que es la forma de organización político-administrativa que tienen allí, llegaron a tales niveles de autonomía y de identidad que se convirtieron en repúblicas. Algunas eran repúblicas democráticas, otras eran repúblicas oligárquicas, pero eran repúblicas. Una confederación que es además multilingüe. En Suiza se habla alemán, se habla francés, se habla italiano, se habla romanche. Entonces acá hay razones de peso para estas autonomías. Pero ¿qué es lo que los une? ¿Por qué si son tan distintos entonces se agruparon en cantones e hicieron una confederación? ¿Por qué estos y no otros? ¿Y por qué de esta manera y no de otra manera? Y ahí entran razones geográficas y entran razones comerciales. Estos cantones se agruparon entre sí de esta manera porque también era conveniente. Hay diferencias lingüísticas y hay diferencias étnicas, pero hay una unidad histórico-política. Fíjense cómo se va complicando la cosa. No es tan sencillo. No es tan fácil como decir vamos a repartirnos el país de acuerdo a cómo piensa cada quien. O porque un andino es un poquito más diferente que un maracucho. Hay países que son federaciones por su tamaño, porque son muy grandes. Es decir, es un tema de practicidad. Pero al mismo tiempo, si lo llevamos a la realidad, nos damos cuenta de que esa practicidad y de que esa excusa del tamaño es eso, una excusa. Argentina, por ejemplo, es un país muy grande, que tiene, en teoría, un poder descentralizado. Poblacionalmente es casi igual a Venezuela. Venezuela debe tener unos 10 millones menos de habitantes.
Entonces, al ser descentralizado, la idea es que cada provincia o cada estado tenga su propio poder judicial, su propio poder legislativo, su propio poder ejecutivo, ¿no? Con sus gobernadores, sus alcaldes, etc. Sin embargo, Argentina es un país que no es solo muy presidencialista y muy partidista, algo que en Venezuela sabemos de sobra, sino que además cuenta con un sistema que llaman de coparticipación, en donde en realidad los impuestos de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires se redistribuyen para que, repito, en teoría, todo el país reciba un ingreso equitativo. Pero eso ya implica, por lo menos en términos de presupuesto, que de federal Argentina no tiene nada. Porque la idea debería ser, en todo caso, que cada provincia sea autosustentable, ¿no? Porque si el federalismo solo se va a elevar como consigna para tener derechos políticos, pero no se van a tener deberes económicos ni responsabilidades individuales, entonces es muy sabroso. Somos todos federales. Y esto, como lo acabo de decir acá, pueden copiarlo y pegarlo en el caso venezolano. Venezuela no es un país federal. Venezuela no lo es en el sentido teórico de la palabra, así como no lo es en el sentido obviamente práctico de la palabra, cuando uno juzga por los hechos. Venezuela es un país históricamente centralista, históricamente caudillista, históricamente partidista e históricamente presidencialista. Fíjense que eso que se consideró como un gran logro en términos federales, como lo fue la COPRE, la reforma del Estado, que permitió la elección directa de gobernadores y de alcaldes, que no se hiciera a dedo desde un partido, no se consiguió hasta casi finales del siglo pasado. Venezuela es efectivamente centralista y lo ha sido siempre porque está en su naturaleza. Eso no quiere decir que estemos condenados a eso, ni quiere decir tampoco que hay que tirar todo por los aires como propone Polesel y partir el país en pedazos. El problema es mucho más difícil de resolver. Lo primero que puedo decirles al respecto es lo siguiente. No hay razones étnicas ni geográficas que justifiquen la partición de Venezuela. No hay razones étnicas ni geográficas que justifiquen su excesiva descentralización. Porque muchos dejan de lado que el problema de la descentralización excesiva es que desconecta a las regiones con el país. Y un país es una esencia. Un país representa algo, es una unidad de sentido, no es solamente un nombre en un papel. Que este país nuestro está en terapia intensiva, por supuesto, pero dejarlo morir no es solución alguna. Pero entregarlo al mejor postor no es solución alguna. Entonces, promulgar un federalismo separatista, como ocurre en algunos lugares porque son más andinos que el resto, o porque estos son más maracuchos, o porque son más llaneros, eso es un despropósito. Es un sinsentido. Los primeros que promulgan eso son los que buscan una cuota de poder sin tener que responderle a nadie. Y eso ya está pasando. Es sumamente beneficioso para las decenas de bandas criminales, de terroristas, de grupos armados y de narcos que hay en el país. Y estamos discutiendo esto ahora precisamente porque no hay poder en Venezuela, no hay poder central. Hay una especie de entendimiento entre malandros, eso sí, pero estamos discutiendo esto porque queremos saber y queremos ver y queremos entender qué hacer después. Entonces, si vemos para atrás, antes de este estado de anarquía, vamos a notar lo que les digo, Venezuela es históricamente centralista, gozando lamentablemente de todos los problemas del centralismo. Y cuando ha querido ser federal, ha traído consigo los problemas del federalismo, sin sustraer, sin hacer notar demasiado sus beneficios. A esos niveles estamos. Hay una frase extraordinaria, un segmento de Los Cuatro Reyes de la Baraja de Francisco Herrera Luque, que refleja muy bien, por más que es una obra de ficción, esa idea, esa concepción superficial, vacua, que tienen muchos políticos y que tienen muchos venezolanos con respecto a la unidad de Venezuela en su sentido histórico. Esta obra, si no la han leído, la recomiendo. Sabrán que trata sobre la vida de el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco y muchos de sus pensamientos, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, introspectivo. La obra es bastante introspectiva. Pero fíjense lo que dice en esta sección.
Este es Guzmán pensando. No sé si él sabe, a lo mejor sí, que mantengo la paz como un subterfugio muy sencillo. Al darle a Caracas a los caraqueños, que es mi patria y que son mi gente, y el resto del país a los caudillos regionales, que se metieron en la guerra civil no por ideales, que ideales del Carrizo, sino por sustituir a las viejas oligarquías municipales y hacer lo mismo que aquellos o mucho peor. Si en Barinas, el segundo centro del poder y riqueza de Venezuela, existía una clase dirigente y culta comparable a la caraqueña, hoy en vez de los Pulidos y de los Baldós que tuvieron que irse hacia San Cristóbal, dominan la región tiranuelos mestizos, llenos de codicia primitiva, hambrientos de saciar su barbarie, tal como sucedió en Cumaná y herida de muerte en la independencia. Los Sucre, Vallenilla, Urbaneja, Bermúdez de Castro y demás mantuanos, que tuvieron que dejarle el patio libre a los Monagas y los Sotillos, que han hecho de aquellos predios centros de involución semejante al que impusieron los bárbaros a la caída de Roma. Que allá hagan y deshagan siempre y cuando no se metan con los míos. Que si al general Ibarra se le fugaron unos patieros, que vaya a la policía y los regrese a la hacienda. Que si los Rojas necesitan un subsidio para su almanaque universal, aquí lo tienen. Que si el hijo de don Vicente es un vago que no sirve para nada, para eso tengo la Cancillería y el Consejo Municipal. Entre tanto, todo el mundo, o por lo menos el mundo que me interesa, está feliz, por más que persista la desigualdad social y económica de siempre, de la cual estoy convencido de que jamás se habrá de superar. Fíjense eso, ¿no? Esa idea, reitero, no deja de ser ficcional, pero estoy seguro de que a más de un dirigente venezolano le habrá pasado por la cabeza repartir el país entre los mejores postores siempre y cuando pudiera yo obtener un rédito de eso, ¿no? Esto, por supuesto, no es una biografía de Guzmán Blanco. De hecho, es un libro que parte de muchos errores comunes, muchos lugares típicos sobre la manera de ser de Guzmán Blanco, pero sí refleja algo muy venezolano, y es esa idea equivocada, errónea, de que repartiendo pequeñas cuotas de poder, fragmentando el poder en lugar de descentralizándolo, es la solución correcta. Por eso cuando Uslar decía que Venezuela estuvo a punto de partirse en 3 países distintos, yo creo que más bien estaba siendo muy noble, porque podrían haber sido más países, más que 3. El caudillismo que se heredó de la guerra federal no es un caudillismo teórico y tonto al cual hay que prestarle poca atención. Es una tendencia natural dentro de ese vicio caciquista que tenemos los venezolanos. Por eso no podemos y no hemos podido hablar nunca de federación sin caer en el caudillismo, sin caer en el separatismo, sin caer en la lucha torpe de poderes. No hemos podido hablar nunca de centralismo sin eliminar lo que no debería ser un problema del centralismo, como lo es la toma de decisiones, la burocracia, la atomización. Todas esas cosas que no deberían estar, están presentes en nuestros sistemas centralistas cuando aplicamos medidas centralistas. Es decir, pareciera que cuando hemos tendido más a una cosa que a la otra, siempre surgen los aspectos negativos y no los aspectos positivos de una u otra cosa. Pero es porque, vuelvo y repito, no estamos tomando en cuenta Venezuela, lo que Venezuela representa, como es su gente. Queremos o inventar la rueda o importar la rueda, y no tenemos que hacer ninguna de las dos cosas. La primera Constitución Federal de la República, la de 1811, quiso importar la rueda. Quiso plasmar sobre el país lo que ya era una realidad en una nación geográficamente tan grande y además culturalmente tan distinta como lo es los Estados Unidos. Se quiso hacer un copia y pega de la Constitución de los Estados Unidos. Se pretendió, por ejemplo, que cada provincia tuviera su propia constitución y que cada constitución pudiera plantear su propio sistema de gobierno. Pero la gente olvida que más allá de ser muy grande, Estados Unidos tenía para finales del siglo XVIII territorios enteros que no eran de influencia anglosajona, sino española o francesa. Todo eso es importante. Venezuela, a pesar de ser solo una capitanía general, tenía una unidad cultural dentro del Imperio Español. Esa primera señal de identidad es importante porque es mucho más poderosa que el simple hecho de nacer en San Cristóbal o en Cabimas. No dejas de ser venezolano. Esa es la razón fundamental por la cual, por más que hay mucha gente que hoy no lo termina de comprender,
nace la Cuarta República, la República de 1830, en contra de las arbitrariedades de la Gran Colombia, que significaban el sometimiento de toda la región conocida como Venezuela a la élite política neogranadina. Ahora, yo les decía, la solución no es tan complicada. Y esto es lo que yo opino. Volviendo, ¿no?, al debate, federalismo versus centralismo. En primer lugar, es más evidente que el Estado como concepto hoy no existe en Venezuela. ¿Debe existir y debe tener importancia? Sí, pero ya no estamos hablando de Estado interventor, sino de Estado articulador. Yo creo firmemente que no se trata de dejar que cada región haga lo que le dé la gana, sino de invertir la carga del Estado, es verdad, hacerlo de abajo para arriba. Venezuela es, en lo práctico, centralista y debe serlo, porque su naturaleza es anárquica. La naturaleza del venezolano es anárquica. Y por lo mismo, la única manera de evitar que se desbande es dándole a un poder central el papel que le corresponde. Eso no significa que tengamos que seguir sometidos al partidismo, al estatismo y al presidencialismo. Sí significa que no podemos caer en un sistema meramente parlamentario, atomizado en regionalismos. Necesitamos un equilibrio entre las cosas. En primer lugar, descentralizar al Estado venezolano ya no es una opción, sino una necesidad. El petróleo, que fue la pieza fundamental del centralismo puro venezolano, no está. Olvídense de eso. Si se quiere hacer progresar a las regiones y a los estados, tienen que generarse proyectos de desarrollo que hagan que esas regiones sean autosustentables. La autonomía económica es la autonomía más importante que deben tener nuestras regiones, pero por necesidad. Por la llana razón de que no existe ya un Estado munificente y dadivoso que pueda ir repartiendo de acuerdo a su buen entender y parecer. Si los estados y las regiones, de acuerdo a su clima y a sus suelos y a la mentalidad de su gente, se ponen ya en esta tarea, van a avanzar un trecho muy largo. A esa descentralización económica le corresponde también otra de tipo político-administrativo, porque no tiene sentido que un merideño tenga que seguir yendo hasta Caracas para sacar un documento, así como no tiene sentido que una persona de Tucupido tenga que recorrer 500 kilómetros para hacer una apostilla. Eso lo sabemos todos. Eso está más que claro. Venezuela se tiene que deslindar del paternalismo, del clientelismo, lo dije ya, del Estado sobreprotector y munificente, pero no puede pasar de un día para el otro a un sistema de autonomías. No puede pasar de un día para el otro a un federalismo atomizante, porque para ello se requieren ciertas cualidades, se requiere cierta cosmovisión, hay una responsabilidad individual, hay un entendimiento muy claro y muy transparente de los deberes que tenemos con los demás, se requieren ciudadanos. Y yo no creo que haga falta, como proponía la Constitución de 1811, que cada provincia y cada región tenga sus propios poderes separados y su propio sistema de gobierno, y que no tenga que responder de ningún modo ante los poderes centrales del Estado. Tampoco creo que cada región deba actuar como si no fuera parte de un todo, de una totalidad, de una idea y de un sentido de país. Lo que sí creo es que a partir de esa idea y de ese concepto de país, todos, absolutamente todos, desde su región, desde su estado, desde su ciudad, tienen que ponerse a obrar y a trabajar por y para el desarrollo. Si estamos exigiendo cada vez más que la Venezuela futura no sea una Venezuela de intervencionismos, sino de planes articulados, entonces tenemos que trabajar. Tenemos que ponernos manos a la obra. Yo creo que Venezuela tiende a tener un poder fuerte porque detrás de ese poder fuerte hay una imagen fuerte, hay una personalidad, un caudillo, digamos. ¿Esa es una necesidad del tiempo o algo que se tiene que corregir definitivamente? No sé. No tengo todavía la respuesta, pero sí creo que no podemos pasar de un día para el otro a un sistema maravilloso e ideal en donde todo el mundo cumple con sus responsabilidades y los poderes de verdad están delimitados, en donde el presidencialismo ya no existe porque la legislación actúa transparentemente y el sistema judicial lo ejecuta. No podemos llegar a eso tampoco. Eso es una idea ingenua de la realidad. Y no creo ni siquiera que el problema sea centralismo contra federalismo. Creo que podemos tomar los aspectos positivos de un sistema federal, como lo son la descentralización económica y política, sin que por eso tengamos que caer en el regionalismo rancio, en el independentismo rancio y todas esas cosas que se están propugnando por ahí.
Tampoco tenemos que huirle a lo positivo del pensamiento unitario, como es la capacidad de resolver los problemas de una manera directa, sin caer en los vicios del parlamentarismo, que no son otra cosa que los tiempos del parlamentarismo. Venezuela puede perfectamente centralizar sus decisiones más vinculantes, más importantes, más decisivas para lo que es su futuro, basándose en un proyecto de país, en un ideal de nación, y que esas ideas se vean ejecutadas sin excesiva burocracia, y al mismo tiempo puede empezar a deslastrarse del peso enorme de su Estado, así sea simbólico, como sucede hoy, sin tener que romperse. Este es un tema el que escogí, lo sé, que requiere mucha discusión, mucho debate. Yo no vengo acá a darles a ustedes todas las respuestas. Espero que me acompañen mientras me hago estas preguntas. Pero si tuviera que tomar algunas conclusiones, sí les diría lo siguiente. En primer lugar, aléjense de cualquiera que les promueva o les propugne que la solución es romper el país y repartirlo. Primero, porque eso ya está pasando, entre malandros, claro. Y segundo, porque no es solo la solución más fácil, sino también la solución más tonta. En segundo lugar, si quieren hablar de federación, entonces empiecen a practicar todos los días la ciudadanía activa. Participen en la política de su región. Vigilen a los políticos. Audítenlos. No solo se quejen de que el Estado es muy grande. Ejerzan el poder actuando con responsabilidad. Y por último, intenten ser abarcativos. Intenten comprender de qué se trata ser venezolanos. ¿Qué nos hace ser lo que somos? No hay una solución ideal porque el ideal es eso. Es una tipología, es un arquetipo de algo, de cómo queremos que sea algo. Eso no quiere decir que no podamos seguir un ideal, un concepto por abstracto que sea, pero tenemos que ponerlo en tierra. Tenemos que entender con qué contamos y qué es lo que efectivamente podemos hacer. Gobernar no es fácil, entender a Venezuela no es fácil, pero como ya saben, este es un espacio para que nos planteemos debates. Yo mismo voy pensando y me voy haciendo preguntas mientras hablo. Algunas cosas creo que las tengo un poco más claras y otras, la mayoría, no tanto. Por eso es que me gusta escucharlos, por eso es que quiero escucharlos y saber qué opinan. Creo que podemos hacer otro episodio más organizado sobre este tema del centralismo, del federalismo, de la descentralización. Me encantaría escuchar sus propuestas. Estoy seguro de que ustedes que viven el día a día con sus dificultades, con sus obstáculos, deben tener muchísimas cosas que plantear y todo eso suma. Entre todos, creo yo, podemos hacerlo y podemos seguir debatiendo para empezar a plasmar sobre el papel todas estas ideas y todos estos conceptos con los cuales podemos y debemos construir a Venezuela. Y fíjense cómo todo se resume en lo mismo, porque quizás no sea ser más centralistas o menos centralistas, ni más federales o menos federales, sino más institucionales. Entonces, Alirio Ugarte tenía razón. Nos vemos la próxima.